Siguiendo la lectura del Sri Chaitanya Bhagavat, leemos el capítulo 8 de la sección Adhikanda titulado Sri Mishra regresa al mundo espiritual. Primera parte de 2. Resumen del capítulo. Este capítulo describe la ceremonia del cordón sagrado de Nimai, sus estudios en casa de Gangadas Pandit, el sueño de Jagannath Mishra sobre los futuros pasatiempos de Vishvambar como sannyasi y la partida de Jagannath Mishra de este mundo. Sri Gaurasundar aceptó el cordón sagrado en medio de una gran ceremonia celebrada en un momento espiritualmente favorable, un día propicio, durante un mes auspicioso. Luego, con el fin de liberar a las entidades vivientes, representó los pasatiempos de Vamanadeva y pidió limosna a todo el mundo. Sri Gaurasundara comenzó a estudiar con Gangadas Pandit, que es idéntico a Sandipani Muni y es la joya de la corona entre los profesores de Navadvip. Cuando Gangadas fue consciente de que Nimai era el más inteligente de sus alumnos, se sintió muy complacido. Nimai no dudó en desafiar incluso a los alumnos más veteranos de Gangadas, encabezados por Sri Murari Gupta, Kamalakanta y Krishnananda. Nimai iba a los distintos gatas de baño a lo largo de la ribera del Ganges y rivalizaba con los demás estudiantes. Después de explicar y afianzar el significado de un sutra, de un verso, Nimai refutaba ese significado y luego volvía a restablecer su primera explicación, sorprendiendo así a los estudiantes congregados. El omnisciente Brihaspati llegó a Navadvip junto con sus discípulos para ser testigo de los pasatiempos académicos de Nimai. El Ganges había deseado durante mucho tiempo la buena fortuna de la que disfrutaba el Yamuna, la cual, con las manos juntas semejantes a olas, rezaba a los pies del loto del Señor. Sri Gaurasundar, que es un árbol que satisface los deseos, cumplía regularmente este deseo de Ganga Devi. Era así como Nimai manifestaba sus pasatiempos de bañarse en el Ganges, adorar debidamente a Vishnu, regar la planta Tulasi y hacer los honores al prasada. Después se sentaba en un lugar apartado de su casa para estudiar y escribir un comentario sobre los sutras. Al ver estas actividades, Jagannath Mishra se llenó de júbilo interior y, movido por el afecto paternal, rezaba continuamente a Krishna para que su hijo superara todos los obstáculos. Un día, Jagannath Mishra soñó que Nimai se había vestido como un maravilloso sannyasi y se dedicaba a reír, bailar y llorar continuamente mientras cantaba los nombres de Krishna rodeado de los devotos conducidos por Advaita Acharya. Vio a Nimai sentado en el Simhasana de Vishnu colocando sus pies sobre la cabeza de todos. Los semidioses, precedidos por los señores de 4, 5 y 1000 cabezas, cantaban Jai Sachinandana y ofrecían oraciones desde todas las direcciones. Luego vio a Nimai bailando y cantando en las calles de Navadvip, seguido por millones de personas. También vio a Nimai yendo a Nilachala con sus devotos. Después de este sueño, Jagannath Mishra se convenció de que Nimai se iría de casa y se colmó de miedo y ansiedad. Sin embargo, Sachi Devi consoló a Jagannath Mishra diciéndole: por la forma en que Nimai se dedica al estudio, nunca se irá de casa ni irá a ningún lado. Poco después, Jagannath Mishra dejó este mundo. Al igual que Sri Ramchandra lloró cuando Sri Dasarat dejó este mundo, sintiendo la separación de su devoto, Sri Gaurasundara también lloró profusamente por la partida de Jagannath Mishra. A partir de entonces, Nimai consoló a su madre Sachi de diversas maneras, diciéndole: te daré lo que ni tan siquiera el señor Brahma y el señor Shiva consiguen. Un día, antes de bañarse al Ganges, Nimai le pidió a Sachi Devi un poco de aceite, una fruta amalaki, una guirnalda de flores y un poco de sándalo para adorar al Ganges.
Cuando Sachi Devi le pidió a Nimai que esperara un poco, Nimai se enfadó tanto como Rudra y empezó a destruir todo lo que había en la casa, incluidas las puertas y las ventanas. Sin embargo, como protector del Sanatan Dharma, el Señor no levantó la mano contra su madre. Después de destruirlo todo, Nimai se revolcó por los suelos. A continuación, Sachi Devi trajo sándalo y una guirnalda para que Nimai adorara al Ganges. Tal como Yashoda toleraba todas las travesuras de Krishna en Gokula, Sachi Devi toleraba todas las travesuras de Nimai en Navadvip. Después de que Nimai se bañara en el Ganges, regresara a casa y comiera, Sachi Devi le preguntó: ¿qué has ganado destrozando todo lo que había en casa? ¿Qué comerás mañana? No tenemos más provisiones. En respuesta, Nimai le respondió a su madre: Vishvambar Krishna es el único sustentador de todos. Sus devotos no necesitan preocuparse por las comidas. Dicho esto, Sri Gaurasundar, el esposo de Sarasvati, salió a manifestar sus pasatiempos como estudiante. Cuando Nimai regresó a casa, le dio 20 gramos de oro a su madre y le dijo: Krishna te ha dado este recurso, puedes cambiarlo por cualquier provisión doméstica que necesitemos. Sachi Devi pensó: siempre que hay escasez en casa, Nimai trae inmediatamente oro de algún lugar. Sachi Devi se asustó al pensar: no sé, tal vez surja algún problema. Así que Sachi Devi primero comprobó el oro con 5 o 10 personas antes de cambiarlo por lo necesario para el hogar. Nimai se mantenía siempre ocupado hablando de las escrituras mientras se bañaba, comía y viajaba. No reveló su identidad debido a la condición caída del mundo. Este capítulo termina con una descripción del mundo desprovisto del servicio devocional al Señor Hari y la angustia que sentían los compasivos Vaishnavas debido a esta trágica situación. Empieza el capítulo. Texto 1. Toda gloria a Sri Gaurasundara, el océano de misericordia. Toda gloria al Señor, semejante a la luna, que reside en casa de Shachi y Jagannath. Texto 2. Toda gloria a la vida y el alma de Nityananda Svarup. Toda gloria al iniciador del canto congregacional de los santos nombres. Comentario. Sri Gaurasundara es el iniciador del servicio devocional en forma de canto de los santos nombres. En el Srimad Bhagavatam, en el canto 11, capítulo 5, se afirma: en la era de Kali, aquellos que son inteligentes realizan cantos en congregación para adorar a la encarnación de Dios que canta sin cesar el nombre de Krishna. Aunque su tez no es negruzca, él es Krishna en persona. Junto a él están sus acompañantes, sirvientes, armas y compañeros íntimos. En su comentario sobre el Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 5, del verso Shravanam Kirtanam Vishnu, Srila Jiva Goswami Prabhu ha escrito lo siguiente sobre la predicación del servicio devocional en forma de canto de los santos nombres por parte de Sri Chaitanya Deva, el libertador de las personas en la era de Kali. Allí dice: por lo tanto, aunque en la era de Kali se realicen otros procesos de servicio devocional, siempre deben ir acompañados del canto de los santos nombres. También se menciona en el Chaitanya Charitamrita Adi 3, texto 77, el Señor Sri Krishna Chaitanya es quien inició el Sankirtan, el canto en congregación del santo nombre del Señor. Aquel que le adora por medio del Sankirtan es, en verdad, afortunado. Textos del 3 al 6. Toda gloria a Sri Gauranga junto con sus devotos y allegados. Al escuchar los temas del Señor Chaitanya, se alcanza el servicio devocional al Señor. De esta manera, mientras el Señor Supremo residía en secreto en casa de Jagannath Mishra, nadie pudo reconocerlo. El Señor disfrutaba de todos los juegos infantiles que se practicaban en el mundo
¿Quién puede describirlos todos? Estos pasatiempos se describirán más adelante, a través de los Vedas, en todos los Puranas, y las almas afortunadas oirán hablar de ellos. Comentario. La palabra Veda en el texto original se refiere a Vishnu, a los Shrutis, los textos védicos, los Amnaya, los Chandas, los Brahmas y los Nigamas. La palabra Purana se refiere a los 18 Puranas, los 20 Upapuranas y las historias. Aunque los temas de Sri Gaurasundara, la encarnación velada, se explican más o menos en todos los Puranas, no se describen con claridad. El Señor Vishnu reside en los corazones de los Vaishnavas, y los temas del Señor Vishnu emanan de las bocas de los Vaishnavas. Por lo tanto, las maravillosas actividades de Sri Gaurasundara serán descritas más adelante por los acharyas Vaishnavas en sus comentarios sobre los Puranas. Las escrituras védicas emanan del aliento del Señor Vishnu. Sri Vyasadeva, quien dividió los Vedas, vino en esta era de Kali como Sri Vrindavan Das Thakur, el autor del Sri Chaitanya Bhagavata, que es idéntico al Srimad Bhagavatam. Es por ello que Sri Kaviraj Goswami Prabhu ha escrito lo siguiente refiriéndose al Sri Chaitanya Bhagavat. El tema de este libro es tan sublime que parece que Sri Chaitanya Mahaprabhu ha hablado personalmente a través de los escritos de Sri Vrindavan Das Thakur. La eternidad de la literatura védica no se niega por el uso del tiempo futuro en la frase Veda Dware Vyakta Haibe. En diferentes manvantaras y al comienzo de los diferentes yugas, el Señor Narayan revela el conocimiento védico en el corazón de su sirviente Brahma y predica su nombre, forma, cualidades y pasatiempos trascendentales a través de Sri Vyasadeva. Texto 7. Mientras Sri Gaurasundara permanecía plenamente absorto en sus pasatiempos infantiles, llegó el momento de aceptar el cordón brahmínico. Comentario. La afirmación del Srimad Bhagavatam en el canto 11, capítulo 17, quien desee crear una familia debe casarse con una mujer de su propia casta, se refiere a aquellos que se casarán en el futuro. Y de la misma manera, quien no sea brahmana y en el futuro vaya a convertirse en brahmana, se considerará brahmana. Y en el Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 11, se afirma: aquellos que han sido enmendados por la ceremonia garbhodana y otros métodos reformatorios dispuestos, realizados con mantras védicos y sin interrupción, y que han sido aprobados por el señor Brahma son dvijas, es decir, 2 veces nacidos. Y en el Vishnu Yamal se afirma: los brahmanas nacidos en la era de Kali son meros shudras. Su supuesto camino védico del karma está contaminado y no puede purificarlos. Solo pueden purificarse siguiendo el camino de los agamas o pancharatrika vidhi. De esta afirmación se desprende que, debido a la falta de pureza en los linajes familiares en esta era presente de Kali, la era de la riña, es indispensable purificarse mediante el proceso de iniciación pancharatrika. Es por eso que en el Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 11, se afirma: si alguien, por sus características, es un brahmana, un kshatriya, un vaishya o un shudra, debe aceptársele conforme a esas características que le definen según las anteriores descripciones, aunque haya nacido en otra clase social. Y Sridhar Swami, en su comentario sobre este verso, afirma: si se observan los síntomas adecuados en personas que no hayan nacido como brahmanas, entonces dichas personas deben ser consideradas brahmanas. No deben ser consideradas según su casta por nacimiento. Y en el Mahabharata se afirma: las personas nacidas en castas inferiores y degradadas pueden convertirse en brahmanas bien versados y capacitados. Por lo tanto, ni la cuna, ni el proceso reformatorio, ni la educación
son criterios para ser brahmana. El brita, es decir, la ocupación, es la verdadera pauta por la que se conoce a un brahmana. En el Bharadwaj Samhita del Narada Pancharatra se afirma: un acharya puede purificar a sus hijos y discípulos dedicándolos al servicio de la verdad absoluta después de iniciarlos con los mantras adecuados, para que sean purificados y adquieran conocimiento. Y el Hari Bhakti Vilas, en la segunda parte, cita el Tattva Sagar de la siguiente manera. Así como cuando el bronce de campana se mezcla con mercurio, se transforma en oro, la persona, aunque no sea de oro puro, puede transformarse en un brahmana o dvija gracias al proceso de iniciación. En su comentario sobre este verso, Sri Sanatana Goswami ha escrito: todos los seres humanos son aptos para convertirse en brahmanas 2 veces nacidos. En su Digdarshini Tika sobre el Brihad Bhagavatamrita ha explicado la palabra Diksha Lakshana Dharinaha, aceptar los atributos de la iniciación, de la siguiente manera. Algunos de ellos, los residentes de Vaikunta, aceptaron los atributos de la iniciación y otros aceptaron mantras para adorar al Señor. Tenían cordones sagrados, vasijas de agua, asanas de hierba kusha, cuentas de tulasi y otros atributos diversos. En su comentario sobre la Brahma Samhita, Sri Jiva Goswami Prabhu ha escrito: después de ser iniciado en el canto del mantra de 18 sílabas, el señor Brahma se convirtió en un dvija. No hubo ningún impedimento para ello, ya que el señor Brahma nació de Sri Govindadeva, que es la deidad predominante del mantra de 18 sílabas. También podemos citar la evidencia de Dhruva Maharaj, ya que él también se convirtió en brahmana tras la iniciación. Estas y otras innumerables declaraciones de las Escrituras y de los Mahayanas confirman que todo el mundo debe ser iniciado mediante el proceso pancharatrika y aceptar el cordón sagrado. Este ha sido el proceso desde tiempos inmemoriales. Por lo tanto, Sri Jayatirtha se refiere al Vrishchika Tanduli Nyaya en su comentario Tattva Prakashika sobre los Brahma Sutras para demostrar que se aceptan las cualidades brahmínicas, ya sean adquiridas por nacimiento o por ocupación. La ceremonia del cordón sagrado tiene por objeto otorgar la capacitación para estudiar los Vedas. Y aunque los Brahma Sutras afirman que los Shudras, es decir, aquellos que carecen de cordón sagrado, no son aptos para escuchar el Vedanta, después de aceptar los mantras Pancharatrika y ser iniciado adecuadamente según el Sri Narada Pancharatra, la persona debe observar los 10 samskaras o ritos purificatorios y a continuación escuchar los significados de los mantras. Textos 8 a 14. Con ocasión de la ceremonia del cordón sagrado de su hijo, Jagannath Mishra invitó a todos sus amigos y parientes a su casa. Todos se reunieron allí felices y ayudaron de diversas maneras según sus capacidades. Las mujeres cantaban las glorias de Krishna y los músicos tocaban la mridanga, el sanai y la flauta. Los brahmanas recitaron los Vedas y los bendecidores profesionales cantaron oraciones. Fue así como la casa de Sachidevi se convirtió en la encarnación del éxtasis. Cuando Sri Gaurasundara aceptó el cordón brahmínico, todas las conjunciones planetarias favorables descendieron sobre la casa de Shachi. El mes, el día y el momento fueron propicios cuando Sri Gaurahari aceptó el cordón brahmínico. El encantador cordón embelleció el cuerpo del Señor, como si Ananta Shesha lo rodease con su forma sutil. Comentario. La forma sagrada de Ananta Shesha como cordón sagrado se menciona en el Chaitanya Charitamrita, en el Adi Lila, capítulo 5, textos 123 a 124. Sirve al Señor Krishna, asumiendo todas las siguientes formas: parasol,
zapatillas, ropa de cama, almohada, vestimentas, silla de descanso, residencia, cordón sagrado y trono. Por eso se le llama Señor Shesha, ya que ha alcanzado el fin último del servicio a Krishna. Toma muchas formas para servir a Krishna y así sirve al Señor. Texto 15. Todos estaban muy complacidos al ver que el señor Gaurachandra se parecía a Vamanadeva. Comentario. Sri Vamanadeva o Sri Upendra nació de Kashyapa en el vientre de Aditi. Cuando Sri Upendra, en forma de enano, oyó que Bali, el rey de los demonios, estaba realizando un sacrificio a Ashvamedha, acudió al sacrificio con el deseo de aceptar 3 pasos de tierra en caridad. El mundo material, que consta de las 3 modalidades de la naturaleza, es sólo una 4ª parte de la creación del Señor Vishnu, mientras que el mundo espiritual trascendentalmente puro cubre 3/4 partes de su creación. La palabra kaya se refiere al mundo material burdo, la palabra mana se refiere al mundo material sutil y la palabra bhak se refiere a los vaikuntas espirituales. Por lo tanto, Sri Vamanadeva pidió los 3 pasos de tierra que se encuentran más allá del reino de los mundos materiales burdo y sutil, es decir, más allá del alcance de la percepción sensorial material. El mundo material recibe el nombre de Bhur Loka, el mundo sutil se llama Bhuvar Loka, y el mundo Vaikunta, más allá de las 3 modalidades de la naturaleza, Svar Loka. Hay que rendirse y ofrecerlo todo en adoración a los pies del loto del Señor Vishnu. En el mundo material no existe la concepción de Vishnu. Vasudeva se encuentra solo en el estado de bondad pura. El Señor Vamanadeva solo acepta los regalos o alimentos que le ofrecen sus devotos. Esta es la enseñanza de la encarnación de Vamana. Por lo tanto, a la persona que desea purificarse se le instruye para que cante el mantra del Rig Veda Om Tat Vishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Surayah Diviva Chakshur Atatam. Los adoradores materialistas del Dios del Sol comparan al Señor Vishnu con el Sol, que sale y se pone. Esta es la concepción materialista de lo que se llama Trisandhya. Aunque el Señor Vishnu es el Señor de los 14 sistemas planetarios, a veces viene como Vamanadeva y otras veces muestra una forma que mide 3 codos y medio. La Suprema Personalidad de Dios, Gaura Krishna, exhibió los pasatiempos de Trivikrama mendigando limosna como un brahmana enano. Textos 16 y 17. Viendo su maravilloso resplandor brahmínico, nadie lo consideró un niño común y corriente. En aquel momento, con un bastón en la mano y una bolsa al hombro, Sri Gaurasundara fue a pedir limosna a las casas de sus devotos. Comentario. En el momento de la ceremonia del cordón sagrado, el brahmachari debe recitar el mantra Gayatri ante el acharya y debe aceptar un cordón sagrado, un cinturón hecho de paja, copinas, prendas de piel de ciervo, una danda, una vasija para el agua, un anillo de hierbakusha, un parasol, cuentas de oración y un recipiente o bolsa para pedir limosna. Ataviado de esta manera, debe pedir limosna a sus madres. La ceremonia del cordón sagrado de Sri Gaurasundara se llevó a cabo correctamente, al igual que la ceremonia de Sri Vamanadeva, tal y como se describe en el Srimad Bhagavatam en el canto 8, capítulo 18. Textos 18 al 24. Todo el mundo dio según sus posibilidades con satisfacción. Todas las mujeres sonrieron al poner sus limosnas en la bolsa del Señor. Las castas esposas de Brahma, Shiva y de varios grandes sabios adoptaron la forma de esposas de brahmanas. Se sintieron muy satisfechas al ver la forma de Vamana de Vishvambar y sonrieron mientras colocaban limosnas en la bolsa del Señor. El Señor también disfrutó de sus pasatiempos de Vamana que fueron representados para liberación de las almas condicionadas. Toda gloria a Sri Gaurachandra,
que aceptó la forma del señor Vámana. Por favor, dona tus pies de loto en caridad a mi corazón. Comentario. La segunda línea de este verso significa: oh Gorasundar, te ruego que manifiestes los pies de loto de tu forma de Vámana en mi corazón. A este respecto se puede hacer referencia a la rendición completa de Bali Maharaj registrada en el Srimad Bhagavatam, canto octavo, capítulo 22. Textos 23 y 24. Quien quiera que escuche los temas del Señor aceptando el cordón brahmínico, ciertamente alcanza el refugio de los pies de loto de Sri Chaitanya. Fue así como el Señor de Vaikunta disfrutó en casa de Shachi de diversos pasatiempos que son ignorados en los Vedas. Comentario. Sri Gaura Narayan es el Señor de Vaikunta, por lo que es un genio en todas las escrituras y la fuente de la opulencia del conocimiento. Sin embargo, actuando como una persona común, rechazó las consideraciones necias de los eruditos materiales y glorificó las consideraciones expertas de los devotos eruditos al manifestar su deseo de estudiar gramática, tal como Krishna estudió con Sandipani Muni. Textos 25 y 26. Después de comprender adecuadamente los significados de las escrituras en casa, el Señor deseó estudiar en compañía de sus allegados. En Navadvip residía el Maestro Supremo, Gangadas Pandit, que era idéntico a Sandipani Muni. Comentario. Para una descripción de Gangadas Pandit, consultar el Chaitanya Bhagavat, Adi Kanda, capítulo 2. En el Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 45, se describe a Sandipani Muni y también en el Vishnu Purana. Sandipani Muni residía en Avanti y pertenecía a la dinastía de Kashyapa Muni. En 64 días, Sri Balaram y Sri Krishna aprendieron de él los Upanishads, los Vedas, el Dhanur Veda, la ciencia militar, los Dharmashastras, las escrituras religiosas, Mimamsa, Tarka, Vidya, lógica o argumentación, los 6 tipos de política y las 64 artes y ciencias. Después de dominar todas las artes y ciencias, le pidieron a Sandipani Muni que aceptara algún Guru Dakshin, el regalo que se suele hacer al maestro. Tras consultar con su esposa, Sandipani Muni expresó su deseo de recuperar a su hijo, que se había ahogado en el océano en Prabhashetra. Balaram y Krishna se dirigieron inmediatamente a la orilla del océano. Tras enterarse por boca de la deidad del océano que el hijo de su guru había sido secuestrado por un demonio con forma de caracola llamado Panchayana, el señor Krishna mató al demonio y aceptó la caracola Panchayanya hecha con los huesos del demonio. Pero al no encontrar al hijo de su guru, Krishna y Balaram se dirigieron al reino de Yamaraj, llamado Samyamani, y tocaron la caracola. Cuando Yamaraj oyó el sonido de la caracola, salió y, después de adorar debidamente a Krishna y Balaram, devolvió al hijo de su guru. Sri Balaram y Sri Krishna aceptaron al hijo de su guru y lo devolvieron a su padre. Textos 27 a 38. Él poseía un conocimiento pleno de los textos gramaticales, por lo que el Señor deseaba estudiar con él. Comprendiendo el deseo de su hijo, Jagannath Mishra lo llevó a la casa del Brahmana, Gangadas. Cuando llegaron, Gangadas se levantó por respeto y abrazó a Sri Mishra. Luego se sentaron juntos en una asana. Jagannath Mishra dijo: «Te ofrezco a mi hijo, por favor, enséñale todo». Gangadas respondió: «Es una gran fortuna para mí. Le enseñaré lo mejor que pueda». Gangadas estaba muy feliz de ver a su nuevo estudiante y lo trató como a su propio hijo. El Señor asimilaba todo lo que Gangadas Pandit le explicaba con escucharlo una sola vez. Él refutaba las explicaciones de su guru y luego volvía a confirmar la explicación que acababa de refutar. Había miles de estudiantes, pero ninguno tenía la capacidad de refutar sus explicaciones. A Gangadas le complació ver la maravillosa inteligencia de Nimai y lo aceptó como su mejor estudiante.
El Señor desafiaba y derrotaba regularmente a todos los demás alumnos de Gangadas Pandit. Sri Murari Gupta, Sri Kamalakanta y Sri Krishnananda eran algunos de los compañeros de clase más destacados del Señor. Comentario. Sri Murari Gupta es el autor del libro sánscrito Chaitanya Charita. Nació en Sri Hatta, en el seno de una familia de médicos. Más adelante trasladaría su residencia a Navadvip, donde sería discípulo de Gangadas Pandit. Consultar Adi Kanda, capítulo 8. El debate de Nimai con el anciano Murari se describe en el Adi Kanda, capítulo 10. Y la felicidad de Murari al ver los síntomas devocionales del Señor, fruto de los sentimientos de separación de Krishna después de su regreso de Gaya, se describen en el Madhya Kanda, en el capítulo 1. La manifestación del Señor en su forma de baraja en casa de Murari se describe en el Madhya Kanda, capítulo 3, y en el Chaitanya Charitamrita, en el Adi Lila, capítulo 17. Después de escuchar a Gaura y Nityananda glorificarse mutuamente, Murari sonríe y bromea. Consultar Madhya Kanda, capítulo 4. La participación de Murari en los kirtanas del Señor en casa de Srivas se describe en el Madhya Kanda, capítulo 8. En el momento del Mahaprakash del Señor, Murari perdió el conocimiento y más tarde lloró de amor y ofreció oraciones al Señor. El Señor respondió glorificando a su sirviente Murari. Consultar Madhya Kanda, capítulo 10. La participación de Murari en los juegos acuáticos con los demás devotos se encuentra en el Madhya Kanda, capítulo 13. La noche en que el Señor bailó vestido como Mahalakshmi, Haridas y Murari, vestidos como gendarmes, presentaron la obra de teatro del Señor. Consultar Madhya Kanda, capítulo 18. Un día, en casa de Srivas Pandit, Murari Gupta vio a Gaura y Nityananda sentados juntos. Murari primero ofreció reverencias a Gaura y luego a Nityananda. Sin embargo, el Señor se disgustó y le dijo a Murari: «Has transgredido la etiqueta al ofrecer reverencias». Esa misma noche, en un sueño, el Señor le enseñó a Murari las glorias de Nityananda. A la mañana siguiente, Murari primero ofreció reverencias a Nityananda y luego a Gaura. El Señor se sintió complacido al percibirlo y le dio a Murari los restos de su betel masticado. Al aceptar estos restos, la inteligencia de Murari se purificó y recibió el amor de Dios. Una vez, en la actitud de controlador supremo, el Señor le habló con ira a Murari Gupta sobre el impersonalista Prakashananda de Kashi. A la sazón, el Señor glorificó la verdad eterna sobre sus nombres, formas, cualidades y pasatiempos. El Señor bendijo a Murari, quien a continuación le ofreció arroz con ghee. A la mañana siguiente, el Señor acudió a Murari para que le tratara los síntomas de indigestión que padecía por haber comido alimentos pesados. Acto seguido, el Señor mostró su pasatiempo de curarse bebiendo agua de la jarra de Murari. Otro día, cuando el Señor manifestó su forma de 4 brazos en casa de Srivas, Murari asumió el papel de Garuda y llevó al Señor sobre sus hombros. Considerando que la separación del Señor tras su desaparición sería insoportable, Murari decidió abandonar su cuerpo mientras el Señor aún estaba presente. El Señor, que es la superalma de todos, impidió que Murari llevara a cabo este plan. Estos y otros pasatiempos se describen en el Madhya Kanda, capítulo 20. Los pasatiempos de Murari y otros devotos, cantando por la noche con el Señor por las calles de Navadvip, y Murari y los de otros devotos, llorando de felicidad al ver al Señor beber agua en casa de Sridhar, se encuentran en el Madhya Kanda, capítulo 23. Después de que el Señor se ordenara sannyas y fuera a casa de Advaitacharya, Shachi, junto con Murari y otros devotos, fueron allí para reunirse con él. Consultar Chaitanya Charitamrita, Madhya, capítulo 3. Murari acompañaba a los devotos cada año a visitar al Señor en Puri. Consultar Chaitanya Charitamrita, Madhya, capítulo 11, así como Antya, capítulos 10 y 12.
Un día, por orden del Señor, Murari Gupta recitó 8 versos en glorificación del Señor Ramachandra. Entonces el Señor lo bendijo. Los juegos de Murari en las aguas de Narendra Sarovar se describen en el Antya Kanda, en el capítulo 9. Las humildes oraciones de Murari y el hecho de que recibiera la misericordia del Señor se describen en el Chaitanya Charitamrita. Al ver el apego de Murari por el Señor Ramachandra, se le concedió el nombre de Ramdas. Esto se describe en el Chaitanya Charitamrita Adi, capítulo 17, y Madhya, capítulo 15. El encuentro de Murari con el compañero de viaje del Señor por el sur de la India, Kala Krishnadas, en su visita a Navadvip, se encuentra en el Chaitanya Charitamrita. Su canto durante el festival Ratayatra se describe también en el Chaitanya Charitamrita. Su encuentro con Sanatan Goswami se menciona en el Chaitanya Charitamrita y el encuentro de Murari con Jagadananda se describe en el Chaitanya Charitamrita Antya, capítulo 12. Textos 39 a 41. El Señor los desafió y derrotó a todos, incluso los mayores, pero ellos consideraban al Señor solo un niño y se limitaban a sonreírle. Después de la escuela, el Señor solía ir al Ganges con sus amigos a bañarse. En Navadvip había innumerables estudiantes y todos ellos se bañaban en el Ganges al mediodía. Comentario. En la época del Señor había muchas escuelas en Navadvip, en las que innumerables estudiantes procedentes de diversas provincias estudiaban las escrituras. La zona de Navadvip en aquella época se extendía hacia el noreste hasta Dwipa Chandrapura. Textos 42 a 54. Cada maestro tenía miles de estudiantes y estos desafiaban regularmente a los estudiantes de los otros maestros. Como el Señor era joven e inquieto, también contendía con los demás alumnos. Alguien lanzaba el siguiente desafío: «Tu maestro no es muy erudito». Otro decía: «Mira de quién soy discípulo». De esta manera comenzaron a discutir con palabras duras y pronto se salpicaron con agua y se tiraron arena unos a otros. Al final se pegaban o se tiraban barro entre ellos. Algunos niños, en nombre del rey, atrapaban a otros niños y algunos golpeaban a los demás y luego cruzaban a nado el Ganges para ponerse a salvo. Luchaban tan intensamente que las aguas del Ganges se llenaban de arena y barro. En esta situación, las muchachas no pudieron llenar sus vasijas de agua y los bondadosos brahmanas no pudieron bañarse. Sri Vishvambar era muy inquieto. Visitaba todos los gatas de baño. En todos los gatas había innumerables estudiantes y el Señor debatía en cada gata. El Señor nadaba hasta cada gata y disfrutaba debatiendo allí durante 1 o 2 horas. Los estudiantes mayores preguntaron a los muchachos: ¿por qué discuten? Veamos quién puede explicar las formas adecuadas de Vritti, Panchi y Pika. Comentario. Vritti es la explicación breve de un verso. Tika es la explicación ampliada de un verso. Y Panchi es una descripción poética de un tema. Anteriormente, los kayastas, los escribanos adoradores de Vishnu, solían escribir Panchi. En la gramática Kalapa, compuesta por Sarvavarma, hay un tika escrito por Shushena Vidyabhushana, un Panchi escrito por Trilochan Das y un Vritti escrito por Durga Simha, todos ellos muy famosos. Gangadas Pandit enseñó gramática Kalapa a sus alumnos encabezados por Nimai. Textos 55 a 66. El Señor respondió: «Sí, de acuerdo. Pueden preguntarme lo que quieran». Un estudiante le preguntó: «¿Por qué eres tan presuntuoso?» Y Nimai respondió: «Pregúntame lo que quieras». El mismo estudiante dijo entonces: «Explica los sutras sobre las raíces verbales». El Señor respondió: «Escucha atentamente lo que digo». El Todopoderoso Señor Supremo Vishvambar explicó entonces los sutras según las reglas gramaticales establecidas. Al escuchar su explicación, todos lo alabaron. El Señor dijo entonces: «Ahora escuchen cómo refuto estas explicaciones». Después de refutar cada una de sus explicaciones previas, el Señor preguntó:
Ahora, ¿quién puede ratificar estas explicaciones? Todos los presentes quedaron maravillados cuando Nimai dijo: escuchen pues cómo ratifico yo esas explicaciones. Sri Gaurachandra volvió a corroborar sus explicaciones de una manera tan maravillosa que nadie fue capaz de encontrar defecto alguno. Todos los estudiantes de último año abrazaron entonces a Nimai con satisfacción. Los demás estudiantes dijeron: hoy puedes irte a casa y mañana te haremos más preguntas. De esta manera, el señor de Vaikunta disfrutó de sus pasatiempos de estudiante jugando en las aguas del Ganges. Para colaborar en sus pasatiempos, el omnisciente Brihaspati nació en Navadvip junto con sus discípulos. Comentario. El Vishnu Swami original advino en Chandanavana, Kalyanapura, en la provincia de Pandya. Fue el primer acharya Vaishnava de esta era de Kali. Derrotó la filosofía del budismo y llevó a Sri Jagannath Deva a Sundarachala. 300 años antes de Cristo nació un rey llamado Vijay Pandya. Tras conquistar Sri Purushottam y llevar al señor Jagannath a su propia provincia, los budistas devolvieron al señor Jagannath a Nilachala. Unos cientos de años más tarde, durante el reinado de Sundarapandya, le recordaron el lugar al que se llevó al señor Jagannath cuando iba a conquistar las provincias del norte. Ese lugar, llamado Sundarachala, más tarde recibió el nombre de Gundicha. Poco antes de este incidente, un discípulo de Sankaracharya llamado Padmapada Acharya construyó un mata en Chhatrabhoga. Más tarde, Sri Ramanujacharya trasladó este mata a la orilla del océano. Hay un libro llamado Sansepa Sariraka en la Shankara Sampradaya que se dice que fue escrito por Sarvagyatma Muni. Pero este Sarvagyatma Muni no puede ser el Sarvagya Muni que fundó la filosofía del Shuddha Advaita. También hay otro Sarvagya en la Sampradaya Jain. En la sucesión discipular de Sarvagya Muni había muchos discípulos, y entre ellos Brihaspati. Textos 67 a 78. Mientras jugaban en el Ganges, el Señor y sus amigos a veces nadaban hasta la otra orilla. Al ver la buena fortuna de Yamuna, que obtuvo la compañía del Señor Krishna, la corriente del Ganges había albergado el deseo de tener la misma oportunidad. Ganges rezaba constantemente: ¿cuándo tendré la misma suerte que Yamuna? Aunque Ganges es adorada por el señor Brahma y el señor Shiva, ella sigue deseando la buena fortuna de Yamuna. El señor Gaurasundara es como un árbol que cumple los deseos y que constantemente satisfacía los deseos de Ganges. Después de disfrutar de diversos pasatiempos en las aguas del Ganges, Sri Gaurachandra regresó alegremente a casa. El Señor adoró entonces a Vishnu según las normas y después de regar la planta Tulasi, tomó su comida. Inmediatamente después de comer, el Señor tomó sus libros y se sentó en un lugar solitario. El Señor, que es la joya más preciada entre los semidioses, se sumergió por completo en sus estudios y compuso su propio comentario sobre los sutras. Al ver a su hijo estudiando con atención, Jagannath Mishra flotaba en un océano de felicidad y olvidaba si era de día o de noche. Cada día, Jagannath Mishra sentía una felicidad indescriptible al ver el rostro de su hijo. Sri Mishra bebía la dulcísima belleza de la forma de su hijo de tal manera que parecía que había fusionado su cuerpo con el del Señor. Comentario. Las palabras fusionado su cuerpo se explican de la siguiente manera. Cuando un alma condicionada se libera de los cuerpos burdos y sutiles o designaciones, alcanza la liberación Brahma Sayujya o fusión con el Brahman, o, en otras palabras, entra en estado latente. Esta es la conclusión de los impersonalistas. Pero Jagannath Mishra es idéntico a Vasudeva, el refugio del Vatsalya Ras, la relación paterno-filial, en el reino trascendental de Goloka, más allá de la creación material.
Estaba tan absorto en ver la hermosa forma de Gaura, la personalidad de Dios, como su hijo, que permanecía continuamente fusionado en un océano de felicidad. La gente común no lo consideraba Vasudeva, la personificación de la bondad pura. Lo consideraban un alma condicionada, apta para Sayujya Mukti, como ellos mismos. De hecho, consideraban que Jagarat Mishra ya había alcanzado Sayujya Mukti, el estado de latencia en sus cuerpos burdos y sutiles actuales. Pero, según el Chaitanya Charitamrita, Madhya capítulo 6, el devoto puro no quiere ni oír hablar de Sayujya Mukti, que le inspira miedo y aborrecimiento. En verdad, el devoto puro preferiría el infierno a fundirse en la refulgencia del Señor. También en el Chaitanya Charitamrita, Madhya capítulo 9, se dice: los devotos puros rechazan las 5 clases de liberación. En verdad, para ellos la liberación es insignificante, pues la consideran infernal. A este respecto hay que remitirse a las descripciones del servicio devocional puro realizado por el hijo de Rishabhadeva, Bharata, tal y como las narra Sri Shukadeva Goswami a Maharaj Pariksit en el Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 14. Las descripciones de Sayujya Mukti se encuentran en la filosofía Shuddha Dvaita de la Madhva Sampradaya. A menos que exista un intercambio entre el adorable Señor Supremo y sus sirvientes, no puede existir la actitud del adorador y el adorable. Por lo tanto, la Sayujya Mukti, a la que se refiere aquí, es el logro de los pies del loto de Vishnu. Ciertamente no se refiere a convertirse en uno con el Señor o fusionarse con el Brahman.